Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes, aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En un contexto preelectoral como el que estamos viviendo, el acceso a la información veraz, plural y responsable es esencial para que la ciudadanía pueda tomar decisiones libres y bien fundamentadas. Por eso hoy reflexionamos sobre el papel de los medios, de la televisión, de los periodistas frente a este desafío y cómo se están preparando para cumplir con su rol en uno de los momentos más determinantes de nuestra democracia. La campaña electoral y los comicios son parte de esos desafíos. Por eso la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral y Colombia Check vienen adelantando una serie de talleres audiovisuales sobre pluralismo informativo e integridad de la información en época electoral. Estos espacios brindan herramientas concretas para combatir la desinformación, fortalecer el periodismo regional y promover coberturas incluyentes y basadas en hechos comprobables. Muy bien, para hablar de ello, de los retos que le plantea a la democracia el momento que vivimos y de cómo los medios se están preparando y deben prepararse, nos acompañan esta mañana Mauricio Vera Sánchez, comunicador social y periodista y actualmente comisionado de la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, CRC. Mauricio, bienvenido, buenos días. Mario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí conversando sobre los temas de interés. Muy amable por acompañarnos. También está Rafael Antonio Vargas, abogado con más de 15 años de experiencia en la organización electoral en nuestro país y actualmente dirige la gestión electoral. Buenos días, Rafael. Muy buenos días, Mario. Mauricio, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para la registraduría también es un gusto poder estar en estos espacios para poder absorber todas las dudas que tengamos. También nos acompañan en este espacio Laura Espinosa, coordinadora de comunicaciones de la MOE, y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir. Veamos. Más que informar, yo creo que se sigue manteniendo la polarización, que es como el principal mal del país. Pero sí es importante que den un buen mensaje. Y eso implica que deben de capacitarse, pero implica también tener esa objetividad. Como esos lugares pequeñitos, como esos pueblitos, como esos municipios a veces se invisibilizan y siempre lo que vemos en los noticieros es las ciudades grandes, los polos grandes, los fuertes, ¿cierto? Los grupos fuertes, entonces yo creo que sí tenemos que cambiar todos, no solo ustedes, nosotros también los televidentes, sino pedir más. A veces la desinformación hace que se polarice esa información y que simplemente al que más aparece en redes o el que más aparece en medios sea el que uno percibe que está ganando por la misma acción de los periodistas. La formación y sobre todo el contacto en territorio con las personas que están viviendo el día a día me parece que es fundamental para poder tener una información mucho más clara, mucho más incluyente. La información no llega y no tiene acceso, digamos, a todas las comunidades, especialmente de aquellos sectores vulnerables y poblaciones que, digamos, muchas veces no cuentan con todos los recursos para poder acceder a ello. Muy bien, Mauricio. Desinformación, polarización, acceso, territorio, son algunas de las cosas que reclaman nuestros televidentes. Claro, efectivamente, todo lo que la audiencia dice tiene que ver con el reconocimiento que tienen los medios de comunicación en la democracia. Yo creo que al hablar de polarización, de desinformación, de acceso, de territorio, efectivamente lo que uno encuentra detrás es que hay un reclamo, que es el reclamo natural del rol que los medios de comunicación
cumplen en el contexto electoral. Y por lo tanto, ese reclamo va direccionado a que los medios, digamos, sirvan, como lo decías tú en tu presentación, para orientar de manera informada, clara, veraz, ¿cierto? Eso no significa necesariamente una objetividad, porque sabemos que los medios tienen sus líneas editoriales, sus puntos de vista y demás, pero que en el conjunto de las informaciones que reciban en el ecosistema mediático puedan tomar esa decisión de manera muy transparente y sobre todo muy detallada, ¿no? Entonces, ese reclamo es muy válido. Ese reclamo no solamente es a los medios de comunicación, es también a otros escenarios de la vida social que tienen que ver con el ejercicio ciudadano de contrastar lo que ven los medios con su propia realidad, con lo que se informa, digamos, bien sea en el ámbito escolar o bien sea en el ámbito familiar, etcétera, etcétera. Claro, son muchos los agentes y muchos los reclamos a esos agentes en esta mal llamada contienda electoral, que deberíamos llamar espacio electoral, cita electoral, porque se trata más que de una confrontación, eso, de una cita para tomar decisiones. Pero es, Rafael, a los medios a quienes nuestros televidentes les dirigen esos reclamos, porque habitualmente solemos salirnos del asunto y le echamos la culpa o le echamos la responsabilidad o consideramos que la responsabilidad la tienen otros actores menos nosotros. Y los televidentes son claros, ustedes también, nosotros también. Sí, bueno, es muy importante en este escenario que nosotros todos entendamos que estamos en una fiesta democrática. Es mejor que lo llamemos así porque realmente es eso, es el ejercicio de nuestra fiesta, de nuestra democracia. Y ahí es supremamente clave donde todos nos tenemos que unir, porque lo más importante al final es cómo accedemos a esa información y qué tipo de mensaje recibimos. Por ejemplo, nosotros desde la registraduría hemos venido también entendiendo un poco esos reclamos de la ciudadanía para empezar a hablar en un lenguaje en el que todos nos entendamos, porque a veces nosotros nos salimos en un contexto en el que le hablamos a los medios de comunicación y le hablamos a la ciudadanía en lenguajes muy técnicos, y entonces ellos empiezan a dejar de entender realmente en qué estamos y quién hace qué en el proceso electoral, porque nos centramos en unas palabras que son muy técnicas. Aquí, pues lo que nosotros queremos a través de esta alianza y con ayuda de los medios de comunicación es empezar a entender cuál es el lenguaje más simple, más cotidiano que nosotros tenemos que usar con los ciudadanos para que todo el mundo entienda quién hace qué y cuál es el marco realmente en el que tenemos que vivir esta fiesta democrática como ciudadanos. No hay sino que ponerse, Mauricio, frente a las pantallas de televisión para entender que hay un grado de deterioro en la calidad informativa, bien por decisión editorial, a veces extrema, bien por sesgos de los periodistas o de los medios, o porque no estamos haciendo completa la tarea y nos quedamos en la perspectiva de mover emociones. Sí, no, esa es una realidad innegable. Hoy, digamos, hay una erosión en la calidad informativa periodística y sobre todo una erosión en la calidad electoral. Digamos que se ve más vulnerada, es más vulnerable la información cuando está sometida, digamos, al vaivén de campañas políticas que presionan vía publicidad o presionan, digamos, a los medios de comunicación, especialmente en territorio, a nivel regional o a nivel local o incluso a nivel comunitario. Es, digamos, una verdad que no se puede desconocer. Involucremos a Laura de la MOE. ¿Qué rasgos han encontrado ustedes? ¿Qué características y con ello qué riesgos han encontrado en la manera como los canales de televisión vienen cubriendo esta o esta campaña política? Se puede decir que desde la misión de observación electoral se han identificado diversos riesgos en el cubrimiento electoral por parte de algunos canales televisivos, los cuales pueden afectar negativamente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, veraz y equilibrada. Uno de los principales riesgos está relacionado con la falta de pluralismo informativo, que se evidencia en el desequilibrio del tiempo y espacio otorgado a las diferentes candidaturas, especialmente aquellas que son menos conocidas, a las de sectores alternativos o a las de mujeres, personas con pertenencia étnica o diversidad sexual. Esto contribuye a una representación desigual en el debate político y a la invisibilización de propuestas diversas. Además, se ha advertido sobre la difusión de propaganda encubierta en formatos noticiosos, lo cual ocurre cuando un contenido proselitista se presenta como nota informativa sin las advertencias necesarias. Esta es una práctica que vulnera la transparencia en la información electoral y que puede inducir al electorado a que tome decisiones desinformadas. En los talleres que se han hecho en conjunto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Colombia-Check y la Registraduría Nacional del Estado Civil, también se ha discutido sobre los efectos del sensacionalismo
o de la superficialidad en los debates televisivos, en donde se está privilegiando la confrontación entre candidatos o la espectacularización del discurso político, en lugar del análisis de programas de gobierno, argumentos o posturas sobre los grandes temas nacionales. Muy bien, televidentes preguntando, veamos. Aprovechando aquí la mañana, tomándome un tintico, quiero hacerle una pregunta a la CRC. Quiero aprovechar y saber a qué hace referencia el pluralismo informativo. ¿Eso quiere decir que todos los candidatos tienen el mismo tiempo y espacio en los medios de comunicación o a qué hace referencia? Muy bien, esa es una pregunta clave, aunque ya la hemos trabajado en otros programas, aquí también con Mauricio y con la CRC, cuando hablamos de pluralismo como parte del ejercicio que debe ejercer el periodismo y que debe tener en cuenta el periodismo, ¿a qué nos referimos desde la perspectiva de la CRC? Sí, bueno, el pluralismo es connatural a un Estado democrático, hay que decirlo, es decir, la democracia se caracteriza porque tiene diversidad de voces. Si eso no está garantizado desde los medios de comunicación, pues digamos hay una limitación al pluralismo. Lo segundo es que la Comisión tiene un mandato, digamos, normativo y legal, que es la garantía del pluralismo informativo y la imparcialidad informativa. Por supuesto, eso conlleva, digamos, unos límites frente a la libertad de expresión y frente a la censura que se puede hacer con los medios de comunicación, porque la regulación, en el caso nuestro, digamos, en general la regulación es una regulación ex post, es decir, es posterior a cuando un contenido es emitido, y ahí es donde la Comisión puede entrar, digamos, a hacer algún proceso de vigilancia, inspección o control. Pero ahora bien, el pluralismo no necesariamente significa que haya un equilibrio en tiempo y espacio entre todos los candidatos. Porque hay trampas. Exacto, porque hay trampas también, ¿no? O sea, ahí puede haber, digamos, unos sesgos evidentes, pero sí el pluralismo, digamos, tiene como dos escenarios. Uno, que el país cuente con un sistema de medios lo suficientemente amplio, ¿cierto?, donde las diversas voces, las diversas ideologías se puedan escuchar y la ciudadanía pueda acceder a esas voces. Es decir, que necesitamos muchos medios, ¿cierto?, con muchos niveles, digamos, en la propiedad, en la cobertura geográfica, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ya al interior de los contenidos de los medios, necesitamos que esos contenidos puedan sí tener, digamos, cabida a voces distintas. Eso obedece, digamos, a un principio de imparcialidad o de equilibrio, pero que efectivamente el ciudadano pueda identificar que ese medio sí le da voz, digamos, a las minorías, especialmente, que es donde se focaliza el pluralismo, ¿no? Y a veces esa voz no solo representada en los decires, Rafael, sino en lo que pasa con las comunidades. A veces el ciudadano no está habilitado, se atemoriza para hablar en los medios, pero sus acciones, sus prácticas sociales, sus prácticas culturales, sus prácticas políticas hablan por ello. Y pluralismo es dar cuenta de lo que están haciendo también las comunidades, porque eso también es tener voz, Rafael. Claro que sí, miren, es muy importante ese escenario. ¿Por qué? Porque nosotros como la registraduría siempre trabajamos para que el acceso a la información sea de manera igual para todos los que están necesitándolo, para que todas las personas de las diferentes comunidades puedan conocer cuál es su situación frente al proceso electoral. Un ejemplo de ello, Maris, es por ejemplo, el observatorio que tiene la registraduría en la página web. Tenemos una herramienta donde nosotros podemos ver diferentes comunidades, como las comunidades étnicas, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, los departamentos CITREP, cómo están sus puestos de votación. Y esto, pues, sin lugar a dudas, es algo que redunda, que se llama acceso a la información con todas las garantías y con la misma claridad para todos los ciudadanos, porque al final es eso. ¿Cómo hago yo para poderme manifestar? ¿Cómo hago yo para hacer llegar mi voz a estas entidades que lo necesitan? Pues lo primero es a través del acceso a la información, conocer todos esos diferentes factores que me pueden afectar como ciudadano y como elector, y que sin lugar a dudas, pues, van a redundar en mi ejercicio del derecho al voto. Muy bien. Laura, ¿ustedes cómo evalúan esta articulación entre estas entidades, en esta alianza para lograr prácticas responsables desde la perspectiva del pluralismo, de la participación, de la diversidad? Esta articulación ha generado una mayor disposición de parte de los canales para comprender y para incorporar los criterios de pluralismo informativo, equilibrio en el cubrimiento electoral y prevención de la propaganda encubierta. Además, ha facilitado el intercambio de experiencias, inquietudes y buenas prácticas, fortaleciendo así las capacidades editoriales y jurídicas de los equipos periodísticos y directivos de estos medios. También se ha comenzado a construir consenso sobre la importancia de garantizar espacios equitativos, de evitar
evitar sesgos en el tratamiento noticioso y de reconocer las obligaciones que los medios tienen frente a los principios democráticos durante las campañas. Casi, Mauricio, como solemos plantear desde la perspectiva de la utopía, debería cada contenido que pasa por los medios, pero especialmente por televisión y por televisión informativa, tener un sello de calidad, ¿no? Decir, exceso de emociones, ¿no? Saturación de desinformación, ¿no? Atención porque no cumple con todas las perspectivas de pluralismo. Por supuesto que es una utopía, sí, pero el televidente debería tener derecho a saber qué tiene por dentro eso que consume informativamente. No, de acuerdo. Yo creo que uno de los mensajes que hemos dejado con la registraduría en los talleres tiene que ver precisamente con volver un poco a esa, digamos, a esos principios del ejercicio periodístico. Que claro, se armonizan a veces con la regulación, pero que tienen que ver con una información de calidad, una información equilibrada, una información sobre todo veraz, es decir, que se sustente en hechos demostrables. En eso creo que la registraduría en los talleres ha insistido mucho, de la importancia de las fuentes oficiales en los datos electorales. O sea, creo que hay, digamos, una característica central, y como lo decía Laura de la MOVE, esta alianza y estos talleres han servido también para evidenciar y fortalecer la independencia de las autoridades del Estado, como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, nosotros, ¿cierto?, frente al proceso electoral. Es decir, que la ciudadanía y sobre todo los medios de comunicación, que son los que informan a la ciudadanía, entiendan que el país está respaldado por 3 instituciones que son independientes, que son ajenas a intereses políticos y que por lo tanto hay garantía para el proceso electoral que se nos viene, ¿no? Muy bien, más televidentes, más preguntas. ¿Cómo se asegura la CRC de que los talleres que están brindando a medios de comunicación y periodistas están siendo efectivos para los ciudadanos? ¿Qué expectativas tienen? Muy bien, Rafael, la expectativa de la CRC y de las entidades aliadas. ¿Eso se puede medir? ¿Se puede cuantificar? ¿Cuáles son las expectativas, haciendo eco a nuestra televidente? Esperamos poderlo medir, claro que sí, y con un reto que es fundamental y que es lo que buscamos con esta gran alianza, y es que la información que tienen los ciudadanos a través de los medios de comunicación, ellos la puedan validar. ¿Y cómo la pueden validar los ciudadanos? Pues siempre lo hemos dicho, lo acaba de mencionar Mauricio, y es, nosotros queremos que toda la información provenga de esas fuentes oficiales, porque siempre como ciudadanos nos quedamos con una visión de pronto en un medio y vamos y lo contrastamos en una red social. Y resulta que hay entidades como la Registraduría que ponen a disposición de la ciudadanía toda la información. Miren, la Registraduría no solamente es, como lo ha dicho el señor registrador en algunas oportunidades, la entidad que hace el preconteo o el conteo rápido de votos más rápido en Latinoamérica, sino también es la entidad que más información entrega a la ciudadanía. Y siempre resultamos haciendo ese fact-checking a través de otros sitios. Por ejemplo, nos vamos a X y utilizamos Grok, cuando toda la información del proceso electoral en lo que concierne a datos estará y está siempre publicado en la página web. Entonces nosotros esperamos poder medir este impacto de esta gran alianza para que la desinformación que afecta tanto al proceso democrático sea cada vez menor y, por el contrario, el acceso que tengan los ciudadanos a nuestra página web y a nuestra información sea cada vez mayor. Muy bien, Laura, ¿qué debe tener un canal, digamos, como base para garantizar pluralismo, información adecuada? ¿Cuáles serían las bases para poder lograr esos objetivos? Un canal que desee mejorar su cobertura electoral puede comenzar por revisar sus lineamientos editoriales, identificar posibles sesgos en su programación política y establecer protocolos internos que aseguren el cumplimiento de los principios de imparcialidad, pluralismo y transparencia. Esto incluye, por ejemplo, garantizar tiempos equitativos para las distintas candidaturas, distinguir claramente entre contenidos informativos y publicitarios y cuidar que las entrevistas o notas no se conviertan en espacios de promoción disfrazada. También es clave fortalecer las capacidades del equipo periodístico y de producción para que conozcan y apliquen las normas electorales vigentes, incluyendo las que regulan la propaganda electoral, los tiempos de campaña, las restricciones a la participación de candidatos en medios y los criterios del Consejo Nacional Electoral sobre propaganda directa e indirecta. Bien, nuestros televidentes vuelven a levantar la mano. Escuchemos. Mi pregunta para los panelistas: ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos aprender a consumir más información con criterio durante una campaña electoral? Muy bien.
Pues hay muchas formas. ¿Qué consejos podríamos darle en esta perspectiva de cómo nutrirse adecuadamente, Mauricio? Bueno, creo que la clave está en la palabra nutrición, es decir, hay que consultar varias fuentes de información, no solamente quedarse con una mirada de un medio de comunicación, sino efectivamente consultar incluso distintas perspectivas de los medios de comunicación que a veces son identificables. Uno como televidente siente, digamos, percibe, conoce que un medio tiene una línea editorial, que está muy bien que la tenga, pero que esa línea la pueda contrastar y no necesariamente buscar siempre los medios que sean afines a su perspectiva, digamos, de vida, ¿no? Sino que pueda buscar, digamos, en ese ecosistema mediático otras miradas y contrastar, y como lo decía Rafael, pues evidentemente cuando tenga esas dudas, ir a verificar a los sistemas de verificación que hay, bien sea con las entidades como la registraduría o bien sea como los mecanismos que tiene, por ejemplo, Colombia Check. De tal manera que esa nutrición sea, digamos, lo más saludable posible en términos de democracia. Muy bien, y otras instancias que pueden hacer, Rafael, si quieren nutrirse con esta alianza y los contenidos que surgen de los talleres. Siempre acerquémonos a esas fuentes primarias, a esas fuentes principales de la información que en materia electoral normalmente termina siendo la registraduría y en algunos casos, según su competencia, el Consejo Nacional Electoral. Pero si además tenemos dudas sobre otros aspectos, pues siempre las entidades tenemos canales abiertos donde nos van a permitir absolver todas las inquietudes. La CRC lo tiene, el Consejo Nacional Electoral lo tiene, la registraduría sí que tiene múltiples canales para escuchar a toda la ciudadanía, pero incluso la MOE, Colombia Check, siempre está abierta a poder absorber todas las inquietudes, porque no solamente a veces es poder contrastar la información, sino que a veces ni siquiera sé de qué se trata la información. Entonces una explicación es completamente válida, y llamar y preguntar, pues siempre van a encontrar un teléfono, una puerta abierta, un correo electrónico. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Cristina. Cristina, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: estimado señor Morales, con mi atento saludo, quiero expresar ante usted, en su calidad de defensor del televidente, mi queja por desinformaciones que han aparecido en el noticiero del canal, que van en contravía del artículo 20 de la Carta Magna, que precisa que todas las personas tienen derecho a dar y recibir información oportuna y veraz. Muchas gracias. Nos escribe Armando López Upegui. Muy bien, y Armando, el televidente, nos envía algunos ejemplos que forman parte de su queja y de su reclamo para que periodistas y editores tomen nota sobre la necesidad de tener imparcialidad a la hora de transmitir estas informaciones. Continuando con nuestro segundo correo. Quiero felicitarlos por su programa y por sus invitados. Uno siempre aprende. ¿No podrían emitir una repetición en horas de la noche? Gracias. Nos escribe Alexandra Pies Chacón. Muy buena sugerencia de nuestra televidente para que otras audiencias puedan consultar y consumir este programa, pero mientras tanto lo pueden buscar en la plataforma de YouTube. Para finalizar, nuestro tercer correo dice: era para mí una emoción esperar el horario del programa inaudito, pero reviso la programación y veo que ya no está. ¿Será que ya no hay más o hay que esperar alguna nueva temporada? Nos escribe Félix Cano. Muy bien, la noticia para Félix es que el canal se está reacomodando, están entrando nuevos contenidos, nuevos programas, y este programa al que se refiere el televidente está dentro de las posibilidades. Agradecemos a nuestros televidentes y a Cristina por reportarnos lo que nos escriben o nos envían nuestras audiencias. Y a propósito de televidentes, veamos cuál es su perspectiva de mejoramiento sobre el tema que hoy nos ocupa. Lo recomendable es que primero se formen, que primero se capaciten, que primero intenten ser objetivos en sí mismos para poder transmitir a sí mismo esa objetividad ante la gente. Lo que hay que hacer es inicialmente recorrer Colombia. Siempre hay algo por mejorar, entonces siempre hay que capacitarnos, mejorar muchas cosas. Entonces lo que recomendaría es recorrer Colombia y cómo podemos buscar la excelencia. Que no se basen solamente en porque les van a dar un refrigerio, sino que
un estudio de las propuestas, de qué es lo que va a hacer cada candidato y por qué van a votar y en qué incide en el gobierno eso, ¿no? Creo que la recomendación primaria es simplemente que contraten a la gente que sepa y estudiar y no cualquier aparecido recomendado, porque llegan a hablar de política, de fútbol, de cualquier evento, cualquier situación y no saben. Entonces, tanto en política como cualquier aspecto, que sea gente capacitada y que sepa del tema. Que la información brindada sea neutra para efecto de poder brindar la igualdad y la equidad en todos los partidos y que se pueda hacer una fiesta democrática bajo el principio de la igualdad. Yo siento que los medios de comunicación y los periodistas deben trabajar mucho las nuevas narrativas, sobre todo para llegar a la gente joven y que con este objetivo puedan como tal comunicar precisamente qué hacer en tiempos electorales, ya que muchas personas han migrado a nuevas plataformas y siento que es un terreno por explorar que es muy interesante. Creo que hay que tener en cuenta también el tema de la opinión de las redes sociales, porque creo que ahí también es un medio de filtración para muchas realidades en Colombia. Bueno, ese un poco el espíritu aspiracional de nuestros televidentes. ¿Qué podemos recomendar nosotros desde cada una de las entidades, desde cada una de las instituciones que participan en estos talleres, desde la perspectiva pedagógica, de aprendizaje, con base en la experiencia que han tenido en los territorios, Rafael Antonio? Bueno, es muy importante que la ciudadanía se preocupe por conocer el proceso electoral, se preocupe por conocer qué es lo que pasa al interior, quiénes son las autoridades que intervienen. Este es un proceso que es de todos y por eso pues cada uno tiene que esa responsabilidad de saber qué hace un jurado, quién es el que cuenta los votos, quién hace el escrutinio, cuál es el rol de la registraduría, el del CRC, el del CNE, el de la Fiscalía, para así poder tener un mejor panorama de nuestra democracia y de nuestro escenario. Sin lugar a dudas, invitarlos a todos a que toda la información que consuman, como lo decía Mauricio, pues esté nutrida de fuentes verídicas, de fuentes reales. Rafael Antonio Vargas, abogado con más de 15 años de experiencia en organización electoral y actualmente director de gestión electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Laura, tus propuestas, tus alternativas. Desde la MOE se ha planteado que el periodismo de televisión debe asumir un rol activo en la garantía del pluralismo informativo, especialmente en las épocas electorales. Esto implica no solo cubrir las campañas con equilibrio, sino también generar espacios que promuevan la deliberación pública informada y el contraste de ideas. El periodismo de televisión tiene la responsabilidad de visibilizar candidaturas diversas, más allá de las mayoritarias o de las tradicionales, y de asegurar que los enfoques territoriales, étnicos, de género y juveniles tengan presencia en la agenda mediática. Muy bien, muchas gracias a Laura Espinosa, coordinadora de comunicaciones de la MOE. Mauricio. Mitigar un poco los riesgos de influencia en la gobernanza que tienen los canales de televisión, de tal manera que el sistema informativo de los canales pueda ejercer cierta autonomía y cierta independencia frente a la producción de información en variables del contexto externo que pueden incidir. Y en esto es claro, digamos, sobre todo el rol de la televisión pública en el escenario que se va a jugar, porque pues, la televisión pública sí tiene, digamos, un compromiso un poco distinto de cara a la ciudadanía en el manejo de la información electoral, porque ahí se espera, digamos, un poco más de objetividad, más neutralidad, porque es, digamos, es un servicio en sentido estricto público. Y a los televidentes, no coman cuento, consulten varias fuentes, no se dejen llevar por las emociones. Hay que quitar ese clic automático de compartir información no verificada. Mire otros canales, mire otros medios, digiera. Las emociones no son siempre las mejores consejeras a la hora de tomar decisiones electorales. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Mauricio Vera Sánchez, comunicador social y periodista y actualmente comisionado de la sesión de contenidos audiovisuales de la CRC en Colombia. Gracias a todos los televidentes que han participado también activamente en nuestros espacios, con videos, con mensajes y participación continua. Gracias también a los televidentes del Canal 1 que nos sintonizan y nos acompañan todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, dudas, felicitaciones, también recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú.
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.